Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Universo Azteca. Gracias por estar con nosotros en este podcast de nuestra Universidad CEUAT. Estamos transmitiendo a través de nuestro canal en YouTube, Universidad CEUAT Oficial. Te pido que antes de iniciar este programa, pues puedas activar la campanita y suscribirte a nuestro canal para que podamos conocer tus opiniones respecto de los contenidos que aquí presentamos con nuestros invitados sobre los temas que estamos tocando en nuestro podcast de Universo Azteca. Soy Alexis González Aguilar y te doy la bienvenida a este espacio que es para ti, es para nuestra familia CEUAT. En esta ocasión vamos a hablar de un tema de salud muy importante, un tema que nos interesa a todos, pero fundamentalmente a nuestros jóvenes. Nuestra institución, nuestra Universidad CEUAT, que durante más de 30 años ha venido trabajando en carreras vinculadas al sector salud, está muy preocupada por estos temas que deben ser conocidos de manera general y de manera abierta. Hoy hablaremos sobre el virus del papiloma humano y para ello tenemos un invitado muy especial. Él es médico general por la Universidad Intercultural del Estado de Chiapas y es una persona que está trabajando en esta parte de la capacitación en lenguas de señas, es conocedor también de las lenguas de señas, pero también colabora en actividades vinculadas con la atención y la prevención del virus del papiloma humano. Es un gusto para mí tener nuevamente en Universo Azteca al médico Roger Alberto Coutinho Ortega. Gracias, médico, por estar con nosotros, gracias por estar en Universo Azteca. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Para iniciar, doctor, esta charla, ¿podría decirnos qué es el virus del papiloma humano? Bueno, el virus del papiloma humano es una patología, o más bien dicho, una serie viral de más de 200 serotipos, el cual principalmente afecta al ser humano. Por eso la analogía del virus del papiloma humano, porque es único de nosotros. Este llega a infectar en muchas secciones del cuerpo y se dividen en dos, principalmente las altamente teratogénicas y las no teratogénicas. Aquellas patologías que nos es de importancia clínica, alrededor de 12 virus que nos afectan específicamente a la mujer por el cáncer cervicuterino y al hombre como en el cáncer del pene, el cáncer del orofaringe, el cáncer de ano, y en ambas situaciones pueden ser exactamente iguales. Este virus pues infecta a través de una vía sexual y se va haciendo su propagación entre estos personajes, ¿no? Entonces, ¿la vía de transmisión es estrictamente sexual, doctor? Así es, a través del intercambio de fluidos. Por eso es que a veces comentamos de que en efecto el uso de un preservativo es la mejor manera de su prevención. Sin embargo, no siempre va a ser su mayor protección. Incluso en el virus del papiloma humano no se tiene total certeza de que proteja en su gran totalidad. Se han tenido bastantes estudios de que aún con el uso de preservativo, ciertas células y hay una cierta unión de tejidos que se empiezan a hacer infecciosos. Por ejemplo, cuando hay fluidos a través del monte de Venus y se tiene una relación oral, una relación sexual, el mal uso de preservativo, porque ese es uno de los mayores problemas que tenemos en México, que conocemos y damos el preservativo, pero no se lo saben colocar. Un punto tan sencillo es que siempre que vamos a las pláticas de información de cómo se coloca un preservativo, nos dicen, sí, lo ponemos, pero nadie sabe cómo quitárselo. Porque muchas personas ya después de que terminan el acto sexual, se lo quitan directamente. Y ahí ya es un punto de contagio. Cuando deberíamos de agarrar un papel, no tener ningún contagio de la parte femenina con la masculina y viceversa. Entonces hay muchos puntos que se pueden perder y haber un contagio entre estas dos personas. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de cuando ya el virus ya hemos sido infectados? ¿Hay alguna sintomatología? La gran mayoría de las personas son asintomáticas. En el caso de las mujeres, por ejemplo, podemos tener detecciones a través de pruebas serológicas y se van a encontrar y son asintomáticas. Podemos ser expectantes como médicos y si la persona es sana, si lo estamos cuidando, su salud, su alimentación, su estado físico, simplemente revisión y puede que desaparezca sin ningún tipo de tratamiento. Pero no podemos dejar que esto avance porque al ser una enfermedad lenta, progresiva y finalmente en su mayoría asintomática va a ir avanzando sin mostrar ningún síntoma hasta que ya esté bastante avanzado. En el caso de las mujeres que ya esté diseminado como un cáncer o
con verrugas que se puedan hacer en la región genital o en la región oral. ¿Existe algún medicamento para dar un tratamiento que elimine el virus? Actualmente sí existen una gran variedad de medicamentos. Depende el tipo, la expresión y la forma en la que se manifieste la patología. Por ejemplo, existen medicamentos que son como geles que se aplican en la región genital, vía oral, estimuladores del sistema inmunológico, vacunas, todo este tipo de procesos que hay que llevar en el tratamiento, pero todo depende e individualizamos al paciente. ¿Qué medidas debemos tomar para prevenir el infectarnos con este virus? Bueno, de las principales cosas, sin duda, la vacunación. Es de las principales cosas que tenemos que estar teniendo. Otra de ellas es la detección oportuna, principalmente en mujeres, y también la educación sexual. Estas son las cosas más importantes que debemos de tener en este mismo proceso. Específicamente en el ámbito de la vacunación, podemos mencionar cada tipo de organismo internacional tiene sus propios criterios. En México, por ejemplo, mencionamos de que existe la vacuna bivalente y cuadrivalente en el sector público. Cualquier mujer que tenga entre 11 y 14 años se le aplica una dosis única de esta vacuna y listo. Sin embargo, hay estudios que demuestran que esta vacuna tiene una protección de 11 a 25 años como máximo y después ya no hay un registro seriológico y el sector salud no da refuerzos. Otras instituciones como en España también tienen un sistema que es nonavalente, 9 tipos de variantes, a diferencia de bivalente y cuadrivalente 2 y 4 que es en México, que se van fraccionando en multidosis, primera, segunda y tercera dosis para tener una protección más larga. Así su continuidad en cada uno de estos. Y su detección también depende del estadio y a qué organismo nos hacemos mención. En México, todas las mujeres que ya iniciaron su vida sexual y que ya cumplen más de 25 años tienen que tener una prueba citológica. Un raspado, que es el famoso Papa Nicolau, se toma en región cervicuterina y se tiene que ir haciendo su seguimiento. Si la primera vez salió negativa, lo vemos el siguiente año. Si salió negativa, lo vemos de 3 a 5 años y así hasta que cumpla 65. Sin embargo, instituciones como por ejemplo la NIC de Estados Unidos dice que debe ser a partir de los 21 años. Y si nos vamos a instituciones más grandes como la Organización Mundial de la Salud, dice que es a partir de los 30. Entonces, si nos vamos al punto mexicano, es a partir de los 25 a menos que exista antecedentes previos. Estadísticamente, si hablamos de estadísticas, ¿el virus afecta más a hombres que a mujeres o es casi el mismo nivel? Muy buena pregunta. Tenemos mayor índice de detección en mujeres. Se menciona que en la gran mayoría de casos de cáncer cervicouterino son en su mayoría causados por el virus del papiloma humano. Es muy poco, menos del 2 al 3% de los causantes etiológicos de otras variantes. Tabaquismo, otro tipo de patologías infecciosas, pero en la gran mayoría es por virus del papiloma humano. En las mujeres también encontramos, como bien habíamos comentado, el cáncer de región anal. En el hombre, en el pene específicamente, el 90% de los cánceres de pene son causados por el virus del papiloma humano. Pero es muy poco frecuente. Eso sí, es muy raro que un hombre le llegue a producir, pero cuando se produce el 90% de las veces es por el virus del papiloma humano. Y en la región orofaringe el 70% de las infecciones son causadas por virus de papiloma humano. Boca, lengua, garganta, se empiezan a generar pápulas internas y después empiezan a hacer como microvellosidades o aplaneamientos que se van haciendo de características de estas verrugas del virus del papiloma humano. Doctor, el sistema de salud nos da vacunas para la tosferina, nos da para el sarampión, para el tétanos. Hay un esquema de vacunación que el sector salud tiene ya diseñado para cada ser humano. En el caso del papiloma humano, el combate al papiloma humano, hay campañas de vacunación, hay campañas de promoción para difundir este virus. Sí. En México, el cáncer cervicuterino es la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres. Entonces ahí tiene una gran relevancia a nivel internacional y nacional. Por ello es que en México se aplica un esquema.
como había comentado, de 11 a 14 años o mayores de quinto de año de primaria en mujeres se aplica la vacuna, o en niños inmunocomprometidos o en casos de violencia sexual comprobada. Fuera de eso, no existe otro parámetro en México que nos digan vamos a vacunar al resto de los hombres. No, por este momento no se aplica, está específicamente vinculado a las mujeres. Es decir que la incidencia del virus también se mide con la incidencia de cáncer cervicouterino. Sí, hay una relación. Eso es lo que nos permite tener el dato, ¿no? Así es. Pero parece ser que en varones no hay una incidencia tan alta de cáncer como el de cervicouterino. Desafortunadamente hay mucho sesgo, porque las mujeres sí llevan un seguimiento de detección, mientras que con el hombre no tenemos todos estos procedimientos. Existen pruebas donde se hace no raspado, sino simplemente una toma de muestra alrededor del pene, que es la detección del ARN mensajero del virus del papiloma humano, y se puede estar haciendo su seguimiento de este tipo. Con una detección cada 5 años para los hombres que no tienen ninguna otra comorbilidad estaría excelente. Sin embargo, no tenemos esta educación sexual a través de este tipo de cosas. Como el principal eje es hacia las mujeres, dejan de un lado y existe ese sesgo con los hombres. Muchas instituciones a través del mundo están haciendo más énfasis también en el parte del varón, y se están encontrando mayor incidencia también del virus del papiloma humano. A fin de cuentas, es una infección que se transmite a través de los dos géneros. ¿Usted ha participado en campañas de vacunación? Sí. Para detener el virus del papiloma. ¿Cómo ha sido su experiencia? La experiencia es... voy a decirlo como no tan afortunada, ya que durante el servicio social estamos dando propaganda, mención a la vacuna. En el sector público es gratuita la bivalente y la cuadrivalente, dependiendo del stock que se tenga aquí en la sección, pero no siempre llega el paciente a querer aplicársela. Entonces tenemos pacientes que se pierden a esas vacunas y se les insiste, se les tiene que aplicar, porque es el mejor momento para su aplicación cuando son infantes. Y ahí viene el otro punto. Después ya inician una vida sexual, empiezan a tener algún tipo de encuentro sexual de riesgo, se empiezan a informar de forma autónoma de cuáles son los problemas que existen actualmente a nivel nacional y mundial, y es donde ya buscan la vacuna otra vez en el sector salud, y en el sector salud no nos permite dar la vacuna a las personas que son mayores de 15 años. Entonces ya lo tienen que buscar por medios externos. ¿Qué mensaje les daría, doctor, a nuestros estudiantes, a todo nuestro auditorio que está siguiéndonos en nuestro podcast respecto de este problema de salud o de esta situación en la atención del virus del papiloma humano? Bueno, en general, para las mujeres sería vayan a sus revisiones ginecológicas. Es de las cosas más importantes que se tienen que estar haciendo. La detección oportuna va a ser el mejor esquema que vamos a encontrar. Vacúnense, hombres y mujeres, siempre va a ser lo mejor. Dependiendo si van a seguir eso en el esquema mexicano para las mujeres, desde pequeñas madres que ya tienen a sus pequeños hijos, entonces llevar a sus hijos en el momento oportuno, y si no, si tienen el recurso económico, acérquense a buscar instituciones que les puedan proporcionar una vacuna nonavalente, que es la mejor actualmente en el mercado, tanto para hombres como para mujeres. Ese seguimiento y finalmente acudan a esos sistemas de educación sexual que tenemos en el sector público, donde explicamos acerca del cuidado, de la higiene sexual, de la revisión genital y el uso correcto del preservativo. Que podemos ser mayores de edad, tener 20, 30 años y no saber usar un condón femenino y no saber usar un condón masculino de forma adecuada. Es de las cosas más importantes. La información está en internet, tenemos bastantes medios de acceso, se puede ir conociendo, y acérquense a los institutos de salud. Es lo más importante que podemos estar haciendo en este punto. Pues muchas gracias, doctor. Gracias por las recomendaciones en este tema de la detección o de la prevención del virus del papiloma humano, que es un antecedente del cáncer cervicouterino, ¿no? De alta incidencia. Muchas gracias. Esperamos volver a contar con su colaboración en otro tema de salud, fundamentalmente, o en los temas en que usted pueda apoyarnos y seguir contribuyendo con nuestro podcast. Claro que sí. Muchas gracias también a ti. Estuvo con nosotros el médico Roger Alberto Coutinho Ortega, que nos ha hablado
sobre el virus del papiloma humano, la importancia de la vacunación, la importancia de tener toda la información, la importancia de estar siempre atentos a todas las actividades preventivas para poder evitar que este virus pueda seguirse propagando, que es un antecedente del cáncer cervicouterino. Te doy las gracias, soy Alexis González Aguilar, te doy las gracias por haber estado conmigo en este podcast. Recuerda que nuestra Universidad CEUAT, formadora desde hace más de 30 años de profesionistas que trabajan en el sector salud, que tienen que ver con el cuidado, con la prevención, con la atención de la salud, está siempre pendiente a través de este podcast de todos los temas de salud que podamos compartir contigo. Soy Alexis González Aguilar y me dio mucho gusto que hayas estado conmigo en una edición más de nuestro podcast Universo Azteca. Hasta la próxima. Física y fisiológicamente estamos perfectamente constituidos para investigar. Sin duda es de los retos más grandes que se nos presentan, sobre todo por lo que ya comentamos en el panel, ¿no? Estadísticas dicen que por lo menos 59% de los niños que utilizan lentes o cuestiones por el estilo y 35% en otros estudios. Hay 3 factores que predisponen ese progreso de la miopía. El primero de ellos es la digitalización de los niños. Hoy día vivimos en una era tecnológica que es necesario que docentes y alumnos conozcan sobre ella.